Se suponía que la fiesta sería una celebración, un hito. Mi primera casa, comprada y pagada con una década de trabajo incansable y agotador. Pero el aire en mi propia sala estaba cargado de una atención que solo yo parecía sentir. Un veneno familiar se filtraba en la atmósfera. En el centro de todo estaba mi padre, Mark, un hombre que creía que quien más alzaba la voz siempre ganaba la discusión. Estaba dominando la conversación, contando anécdotas donde, de alguna manera, yo siempre acababa siendo el chiste. A su lado, sonriendo, disfrutando de la gloria reflejada, estaba mi hermanastro Chad, el niño mimado de la familia, un emprendedor de lengua fina cuya carrera se basó en una serie de ostentosas startups fallidas financiadas por nuestro padre. Una pariente bien intencionada, mi tía Carol, finalmente me acorraló junto a los aperitivos. «Cariño, qué bien que estés establecida», empezó. «Pero con toda esa formación, ¿a qué te dedicas realmente?» Respiré hondo, estudiando, y le di la respuesta simple y fáctica. Obtuve doctorados en biología computacional, matemáticas aplicadas y bioquímica. Antes de que las palabras salieran de mi boca, una carcajada estruendosa cortó la charla de la fiesta. Era mi padre. Me señaló con un dedo gordo, con una amplia sonrisa teatral extendiéndose por su rostro. «3 doctorados», gritó, con una voz desbordante de condescendencia que toda la sala oyó. «¿Para qué? ¿Para que puedas ser un estudiante profesional toda la vida?» La sala estalló en una carcajada enfermiza. No fue una broma bondadosa. Fue una oleada de burlas mordaces y compartidas que me invadió. Sentí un calor sofocante de humillación subirme por la nuca, el peso aplastante de volver a ser el espectáculo familiar. Pensé en todas las veces que desestimó mis becas de investigación como dinero para pasatiempos mientras le entregaba a Chad otro cheque por una idea genial. Esta vez, algo era diferente. No me dolía. No sentía nada. Este era el corte final, uno tan profundo que corta por completo los nervios y los sentimientos. La última esperanza que tenía de su aprobación acababa de romperse en dos pública y solemnemente, pero mientras la risa rebotaba en las paredes de la casa que pagué, algo dentro de mí no se rompió sin más. Me enfrié, y me di cuenta de que no era solo un momento, era un patrón, uno que empezó mucho antes de que supiera siquiera escribir doctorado. Esa sensación de frío en el pecho no era nueva. Era una vieja amiga, un entumecimiento familiar que se instalaba cada vez que se interpretaba el guión familiar en Q. La risa estruendosa de mi padre en la fiesta fue simplemente la actuación más estridente y reciente. Este patrón, esta dinámica, se entretejió en la esencia misma de mi vida, una historia donde yo era el personaje secundario en la gran producción de la existencia de mi hermanastro. Habían pasado años perfeccionando esta narrativa, y la evidencia era una biblioteca de recuerdos que parecía imposible olvidar. Cada uno, una muestra perfectamente preservada de mi propia invisibilidad. Todo volvió a mí. El silencioso zumbido de las injusticias pasadas se convirtió en un rugido. Recuerdo el 21 monto cumpleaños de Chad con perfecta claridad. Toda la familia reunida en la entrada, el aire vibraba con una emoción artificial. Mi padre dio un gran discurso sobre creer en los hijos, sobre darles las herramientas necesarias para conquistar el mundo, y entonces, con un gesto de arrogancia, reveló la herramienta que había elegido para Chad, un deportivo rojo cereza flamante. No era solo un coche, era una declaración de intenciones. Era un préstamo avalado para una máquina carísima destinada a proyectar la imagen de la primera startup de Chad, condenada al fracaso, una vaga consultora de redes sociales que jamás asesoraba en nada. Vi a Chad pasar las manos por el capó con una sonrisa tan amplia y brillante como el parachoques cromado del coche. Mi padre le dio una palmada en la espalda, radiante de orgullo, tan intenso que casi me cegaba. «Ese es mi chico», dijo. «Hay que tener buena pinta para salir adelante». Me quedé allí, como un espectador silencioso, con mis zapatos gastados un poco más pesados sobre el pavimento.
Ese coche representaba más que un simple préstamo. Era la manifestación física de una creencia donde el potencial de mi hermano era un cheque en blanco. Y el mío, bueno, ni siquiera estaba en el libro de cuentas. Apenas 6 meses después, me tocó cumplir 21 años. Mi petición era muy diferente. No quería un regalo. No quería un gesto grandilocuente. Necesitaba un coche fiable para llegar al laboratorio de mi universidad, donde ya trabajaba hasta altas horas de la noche en la investigación que con el tiempo formaría la base de mi primer doctorado. Había ahorrado casi todo para la entrada, pero mi trabajo a tiempo parcial en la universidad no me daba suficiente historial crediticio para un préstamo por mi cuenta. Solo necesitaba un aval para un préstamo de $5,000 para un sedán de 10 años. Me acerqué a mi padre en su estudio, con mis extractos bancarios cuidadosamente preparados en la mano. Ni siquiera los miró. Se recostó en su sillón de cuero, con un suspiro de decepción escapando de sus labios. «Sabes», dijo, «el mundo no te regala cosas. Tienes que tener agallas. Esto de los estudios está bien como pasatiempo, pero en la vida real hay que ser autosuficiente. Me dijo que endeudarse para ir a la escuela era una irresponsabilidad». La hipocresía era abrumadora. No vi el deportivo en ese momento. Vi el viaje de 20 minutos en autobús que se convirtió en 1 hora bajo la lluvia, las noches que pasé en la biblioteca porque perdí el último autobús a casa, la ansiedad constante y agobiante de intentar llegar a un lugar donde intentara superarme. El rechazo no fue por el dinero, fue un juicio. La imagen de Chad era una inversión valiosa, mi educación era un gasto frívolo. Mi madrastra, Susan, reforzaba esta narrativa constantemente. Confundía la dependencia de su hijo con amor y mi independencia con frialdad. Ella era la artífice de la vida social familiar y trataba mis compromisos académicos como un insulto personal. Nunca olvidaré la vez que tuve que perderme una barbacoa familiar porque mi examen final de doctorado era a la mañana siguiente cuando llamé para explicarlo. Su voz estaba impregnada de una decepción empalagosa. «Ay, cariño», suspiró. «Es una pena. Pasas tanto tiempo con esos libros. Tienes que aprender a relajarte, a ser más divertida. Ya sabes, como tu hermano». La siguiente vez que la vi, no paraba de hablar de cómo Chad había sido el alma de la fiesta, contando historias divertidísimas y encantando a todos sus amigos. «Tiene un don de gentes maravilloso», dijo, mirándome fijamente. La insinuación siempre era clara. Chad estaba construyendo un currículum social, una red de contactos. Yo solo recopilaba datos inútiles en una habitación oscura, convirtiéndome cada vez más en una rareza, un lastre social. No veía la disciplina, solo veía un desafío a la visión excéntrica y divertida de la familia, Chad. Y así, la falsa narrativa se escribió, se repitió y se reforzó hasta convertirse en un evangelio. Chad era el visionario carismático, la persona sociable destinada a la grandeza que solo necesitaba un poco de apoyo para encontrar su equilibrio. Yo era todo lo contrario, la niña estúpida, inteligente y con una vida de libros. Era la chica rara y callada, socialmente torpe, que se escondía del mundo real en la seguridad de una universidad. Mis 3 doctorados no se consideraban la culminación de una inmensa dedicación y rigor intelectual. Para ellos eran un síntoma de mi fracaso, una clara señal de mi incapacidad para madurar y comprometerme con un trabajo de verdad. La pregunta favorita de mi padre en cada fiesta y cena familiar era: «¿Cuándo terminas la escuela y te unes a nosotros?». De verdad no podían comprender que mi escuela era una carrera, una con responsabilidades y presiones que ni siquiera podían imaginar. Habían construido una historia donde yo estaba perpetuamente atascado en la línea de salida mientras Chad daba la vuelta de la victoria. Habían pasado 2 décadas construyendo un mundo donde Chad era el hijo y yo una sombra. Acostado en la cama esa noche después de la fiesta, supe que no podía hacerles cambiar de opinión. Así que decidí que simplemente tendría que cambiar su realidad. Esa noche, después de que el último de los invitados risueños finalmente se fuera de mi casa, no lloré.
No me enfurecí. Durante años, momentos como estos me hacían perder el control, repasando cada insulto, cada mirada despectiva, intentando averiguar qué debía cambiar de mí para finalmente ganarme su aprobación. Pero al estar en la tranquilidad de mi nuevo hogar, el silencio se sentía diferente. No estaba vacío, estaba claro. Una decisión profunda e inquebrantable se apoderó de mí, tan serena y definitiva como una helada invernal. Estaba acabada. Ya no me contorsionaría para que ellos la aceptaran. Había terminado de perseguir un amor que era clara y dolorosamente condicional. Mi objetivo ya no era ganarme su afecto, era para encontrar la paz, y eso solo podía lograrse construyendo un límite tan claro y absoluto que su narrativa ya no pudiera afectarme. Mi plan, si es que se le podía llamar así, no era una trampa elaborada para vengarme. Era mucho más simple. Mi plan era finalmente vivir mi vida con autenticidad, sin pulir los detalles para su comodidad. La verdad es que mi trabajo siempre ha sido complicado. Soy investigadora civil principal en un grupo de expertos altamente especializado del Ejército de los UU, donde nuestro enfoque principal es prevenir y responder a las amenazas biológicas globales. Es un trabajo de vida o muerte, envuelto en múltiples capas de protocolos de seguridad y acuerdos de confidencialidad. Durante años, lo mantuve en secreto, diciéndoles que era investigadora del gobierno. Lo hice en parte porque era información clasificada, pero sobre todo porque no soportaba la idea de que intentaran comprenderla. Ya podía oír la respuesta de mi padre. Suena aburrido. O la brillante intuición de Chad, así que eres como un friki de laboratorio. Oculté la parte más importante de mi identidad, no solo para proteger la seguridad nacional, sino para protegerme de su inevitable incomprensión y menosprecio. Unas semanas antes de la inauguración, dudé si invitar a alguien del trabajo. Era como mezclar aceite y agua. Pero, por capricho, impulsado por un extraño sentido del deber profesional, envié una invitación digital a mi superior directo. Me pareció absurdo incluso al escribirla. Una invitación formal a un general de división de 4 estrellas para que viniera a comer salsa barata y charlar un rato en mi casa de las afueras. Nunca esperé que asistiera. Su asistente ejecutivo le había enviado un amable y evasivo mensaje de «Por favor, responda». El mayor general Thompson le agradece la amable invitación y asistirá si su agenda se lo permite. Fue una típica despedida cortés y enseguida lo olvidé por completo. Ese «por favor, responda» fue mi único recibo. No era un documento que tuviera que reunir, era una validación externa de un mundo que desconocían. Un mundo donde mi mente era considerada un bien nacional. Un mundo donde nadie se reía de mis doctorados. Acostado en la cama, la tormenta emocional que sentía por dentro finalmente se calmó. El aguijón de las palabras de mi padre se desvaneció, reemplazado por una firme y serena resolución. Dejé de revivir la fiesta y, en su lugar, encendí mi tableta y abrí los documentos informativos para la mañana siguiente. Mi mente cambió de rumbo, sin problemas, pasando del pequeño drama familiar a complejas fórmulas bioquímicas y matrices de evaluación de amenazas. Los insultos, las risas, las décadas de sentirme insignificante. Todo parecía tan trivial, tan insignificante comparado con el peso del trabajo que hacía a diario. Mi valor no se determinaba en su sala de estar. Se determinaba en laboratorios estériles y salas de reuniones seguras por personas que entendían lo que estaba en juego. Por primera vez, vi su opinión sobre mí tal como era, un dato insignificante e irrelevante. No tuve que imprimir un extracto bancario ni un diploma. Tenía algo mejor. Tenía una verdad tan alejada de su pequeño mundo que, si entraba por la puerta, destrozaría todo lo que creían saber. Y el timbre estaba a punto de sonar. Volvimos al momento después de reír. La ola de burla había llegado a su punto máximo y ahora retrocedía en un mar de risitas incómodas y sonrisas de autocomplacencia. Me quedé allí, como una estatua en medio de la tormenta, con una expresión completamente neutral.
Mi padre, Mark, seguía radiante por su actuación, disfrutando de haber puesto a su hija, peculiar y sobreeducada, en su lugar. Chad estaba apoyado en la chimenea, bebiendo una cerveza con una sonrisa de suficiencia, con el aspecto del príncipe de un reino en el que yo, claramente, no tenía cabida. El aire estaba cargado con su victoria. No dije ni una palabra. No hacía falta. El universo, por primera vez en mi vida, estaba a punto de hablar por mí. Entonces sonó el timbre. El sonido fue agudo, decisivo, interrumpiendo la persistente charla de la fiesta. Algunas personas miraron hacia la entrada, molestas por la interrupción. La puerta se abrió y entraron 2 personas. No eran invitados a la fiesta. Eran 2 jóvenes oficiales, un hombre y una mujer, ambos con impecables uniformes del ejército de los Estados Unidos. No sonrieron. Sus ojos simplemente recorrieron la sala con una eficiencia profesional y practicada. El volumen de la sala bajó al instante. Un momento después, un tercer hombre cruzó la puerta, y la atmósfera en la sala no solo cambió, sino que se evaporó. Era el mayor general Thompson, un hombre cuya silenciosa presencia imponía más autoridad que los gritos más fuertes de mi padre. Su uniforme estaba decorado con cintas y estrellas que contaban la historia de una vida vivida en el mismísimo centro del poder, a un mundo de distancia de este insignificante drama doméstico. Los ojos de mi padre se iluminaron. Vio el uniforme, el rango, el aura de importancia, e hizo lo de siempre. Intentó asimilarlo. Infló visiblemente el pecho, con una sonrisa arrogante formándose en sus labios. Podía ver los pensamientos dándole vueltas. Estaba seguro de que este hombre debía ser amigo de uno de sus socios, alguien a quien pudiera impresionar, alguien cuya presencia elevaría su estatus en la sala. Dio medio paso al frente, dispuesto a extender la mano y recibir a este hombre poderoso en su órbita, para reclamar este momento como suyo. Se disponía a saludar a un igual, completamente ajeno a que ni siquiera era un factor en la ecuación. Era el colmo de su arrogancia, el precipicio justo antes de la caída. Pero la mirada del general Thompson no se desvió hacia mi padre. Su mirada recorrió la habitación con un único propósito. Pasó por encima del rostro confundido de mi madrastra, Susan, sin reconocerlo. Pasó junto a un Chad repentinamente menos seguro, como si fuera un mueble. El camino del general era una línea recta e inquebrantable, y terminaba justo frente a mí. Todo el ruido, todos los susurros, toda la música de fondo de mi propia fiesta se desvanecieron en un silencio ensordecedor. Durante 20 años había sido la persona en la sala a la que todos ignoraban. Ahora era la única persona en la sala que él podía ver. Era una bola de demolición humana, y el objetivo que estaba demoliendo era toda la jerarquía social de mi familia. Se detuvo a una distancia milimétrica y respetuosa de mí. En el silencio sepulcral de mi sala, levantó la mano en un saludo tan brusco y limpio que pareció cortar el aire. No era un gesto propio de un soldado. Era una muestra de profundo respeto profesional frente a todos los que no me habían mostrado ninguno. A mi padre se le aflojó la mandíbula. Entonces el general habló, con voz tranquila y firme, pero con una inconfundible urgencia que solo me dirigía a mí. Pronunció una palabra, un nombre que jamás habían oído. Fénix. Quedó suspendido en el aire un segundo, extraño y cargado de un significado que no pudieron comprender. Luego bajó un poco la voz, pero aún era audible para quienes estábamos más cerca. «Señora, tenemos un problema. Hay un coche esperando». La reacción en cadena fue instantánea y devastadora. La sonrisa petulante de Chad se disolvió en una máscara de pura confusión. Todo su sistema operativo, basado en el encanto, la apariencia y ser el centro del universo de su padre, acababa de colapsar. Me miró como si fuera la primera vez, no como su extraña hermanastra, sino como un problema que no podía comprender. Mi madrastra, Susan, estaba igual de perdida, con la mirada yendo y viniendo entre el general, mi padre y yo.
Su mundo perfectamente organizado de lindezas sociales y roles familiares acababa de ser arrasado por una realidad que no podía procesar. No había un marco para esto. No había un guión. Pero el verdadero colapso fue mi padre. El color desapareció de su rostro, dejando tras de sí una palidez fantasmal. Fue más que un simple shock. Fue el horrible y repugnante chasquido de 1000 pequeños detalles que encajaron en su mente, el teléfono seguro que llevaba y que él descartó como una afectación de friki. Los viajes repentinos e inexplicables que hice, las respuestas vagas sobre mi investigación. El hecho innegable de que un general de 2 estrellas había entrado en mi casa, me había saludado y me había llamado por un nombre en clave. La hija de la que acababa de burlarse, llamándola una estudiante incansable, un fracaso en su lanzamiento, estaba involucrada en algo tan incomprensible que lo aterrorizaba. No solo estaba equivocado, sino que era irrelevante. Simplemente le di al general un breve asentimiento. «Entendido», dije con calma. «Dame un segundo». Entonces giré la cabeza y miré directamente a mi padre. No alcé la voz. No sonreí. No ofrecí ni una sola explicación ni un gesto de triunfo. Simplemente le sostuve la mirada. Y en el silencio resonante de aquella habitación, vi la verdad en sus ojos por primera vez. Ya no miraba a su hija. Miraba a una desconocida. Y nunca me había sentido tan libre. Me aparté del rostro pálido y conmocionado de mi padre y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Cada paso me parecía increíblemente ligero, como si me estuviera quitando una pesada capa que me había visto obligado a llevar toda la vida. Pasé junto a los invitados, congelados y silenciosos, con la cabeza bien alta, y seguí al general Thompson al fresco aire nocturno. La puerta se cerró con un clic tras mí, sellando ese capítulo de mi vida para siempre. Al subirme a la parte trasera del coche negro que me esperaba, el silencio profesional y estéril fue un alivio. El general habló en voz baja por teléfono usando acrónimos y distintivos de llamada que eran mi nuevo idioma, mi verdadero idioma. Era tranquilo, era ordenado, era importante, era todo lo que mi vida familiar no era. Mi teléfono, que había dejado en el asiento de al lado, empezó a vibrar con fuerza. La pantalla se iluminó con un aluvión incesante de notificaciones. Llamadas perdidas de mi padre, mi madrastra, Chad. Luego llegaron los mensajes, un torrente de mensajes frenéticos y exigentes que no necesitaba leer para entender. No eran disculpas, eran exigencias de explicación. Preguntas llenas de pánico, no de preocupación por mí, sino de preocupación por su realidad destrozada. Con pulso firme, cogí el teléfono, mantuve pulsado el botón de encendido y vi cómo la pantalla se oscurecía. A la mañana siguiente, estaba en otro mundo. Me encontraba a la cabecera de una mesa de conferencias de cristal en un centro de mando subterráneo seguro, un lugar conocido por sus ocupantes solo como el centro de operaciones. El aire vibraba con la energía serena y concentrada de mentes brillantes trabajando. Pantallas gigantes cubrían una pared, mostrando complejos flujos de datos, imágenes satelitales y modelos bioquímicos que cambiaban en tiempo real. Mi equipo, un grupo cuidadosamente seleccionado de biólogos, criptógrafos y expertos en logística, me observaba con atención. Aquí, yo no era la hija rara de Mark, ni la hermanastra torpe de Chad. Aquí, yo era la doctora Alice Tister. Aquí, yo era Phoenix. La situación era delicada y urgente. Un puesto de investigación comprometido en una ubicación remota, una posible exposición a patógenos y un mar de datos ilegibles que debían descifrarse antes de poder autorizar un protocolo de evacuación. Durante las siguientes 8 horas, no pensé en mi familia ni una sola vez. Mi mente estaba completamente absorbida por el problema que tenía ante mí, un rompecabezas con vidas humanas en juego. Me moví entre conjuntos de datos, di instrucciones y me coordiné con una docena de agencias diferentes. Mis 3 doctores trabajaban en perfecta armonía. Esta era mi vida real.
Este era el mundo donde no solo me veían, sino que confiaban en mí. Este era el mundo donde mi trabajo importaba. No había burlas, solo respeto ganado a través de la competencia y un propósito solemne compartido. Cuando finalmente se contuvo la crisis y se presentó el último informe, una sensación de agotamiento pero profunda satisfacción me invadió. Era la tarde. Finalmente saqué mi teléfono de mi casillero y lo encendí. La avalancha fue inmediata y abrumadora. Docenas de llamadas perdidas, una serie de mensajes cada vez más histéricos de Susan, llenos de frases como «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre?» Y no tienes idea de lo preocupados que estamos. Incluso hubo algunos de Chad, intentos patéticos de manipulación como «Oye, papá no está bien, deberías llamar». Los pasé por alto todos, moviendo el pulgar con una eficiencia fría y distante. Eran solo ruido, las últimas señales desesperadas de un mundo que ya no habitaba. Y entonces lo vi, un único y breve mensaje de mi padre enviado horas después que todos los demás. Solo tenía 2 palabras. ¿Quién eres? Me quedé mirando la pregunta. Era tan patética, tan autocompasiva. No preguntaba porque realmente quisiera conocerme, preguntaba porque su ego estaba herido, su autoridad cuestionada. Él era la víctima, por supuesto. Por un momento, consideré una respuesta larga y mordaz que detallara exactamente quién era yo. ¿Pero qué sentido tenía? No merecía una explicación. Había tenido 30 años para conocerme y había decidido no hacerlo. Así que le respondí con una sola palabra, una palabra que era a la vez respuesta y un límite inquebrantable. Adiós. Entonces, sin dudarlo, bloqueé su número, luego el de Susan, luego el de Chad. Uno a uno, los fantasmas de mi pasado se agotaron con un simple toque en la pantalla. Unas semanas después, mi prima, una de las pocas familiares que siempre había sido amable, me llamó. Dudaba, pero pensó que debía saberlo. Al parecer, mi padre había intentado cambiar de actitud. En una cena reciente con sus amigos de negocios, intentó presumir de mí. Mi hija, anunció, trabaja para el gobierno, ya sabes, en asuntos clasificados de alto nivel con el ejército. Por supuesto, sus amigos quedaron impresionados y pidieron detalles. Y mi padre, ninguno. Balbuceó, incapaz de explicar a qué me dedicaba, dónde trabajaba ni qué significaba nada de eso. Quedó como un tonto. Un hombre tan desconectado de la vida de su propia hija que ni siquiera pudo apropiarse de su éxito para su propia gloria. Su poder sobre mí se había desvanecido, y sin ella, era solo un hombre vacío y fanfarrón. Esta noche, estoy sentado en mi casa. La misma casa donde mi vida una vez fue un chiste. Pero ahora hay silencio. Es un santuario. Sostengo una taza de té caliente, mirando las estrellas por la ventana. La única sensación en mi pecho es paz. Es un silencio profundo y constante que me he ganado. Un silencio que es verdaderamente oro. Estoy sola, pero por primera vez en mi vida, no me siento sola. Soy libre. Mi padre se pasó toda la vida riéndose de quién creía que era, solo para ser silenciada por lo que realmente soy. Resulta que las personas más calladas suelen tener las historias más fuertes. Si alguna vez has tenido que construir tu propio valor cuando nadie más lo hizo, comparte tu historia en los comentarios. Te escucho.